Bueno, vamos a comenzar el programa La Dupla Académica y la idea de la charla de hoy, estamos con Jorge Lucas, con Horacio Altuna y bueno, historieta, cómic y Racing, la relación a Racing obviamente, ¿no? Sí. Pero para empezar yo querría que me hablen del dibujo, de cómo comenzaron ustedes a dibujar, cuándo vieron que eran buenos dibujantes, Todavía no. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaron a dibujar? Siempre dibujé. Lo único que nunca me dediqué profesionalmente hasta los 23 años. Antes estudié abogacía, fui un mal estudiante y después tuve una granja de pollos y fui un mal granjero, porque la fundimos. Y empecé en el 65 a dibujar profesionalmente en editoriales que eran una mierda, en donde bueno, ahí empecé mis menos pinitos como dibujante. Después con el tiempo pasé a la editorial Columba, que ya me permitió vivir de lo que hacía. Me peleé, bueno, dejé Columba y hice storyboard y que yo, bueno, pero siempre, toda mi vida después desde el 65 en adelante, son 8 o 10 horas diarias de dibujo, de tablero. Así que soy un fanático. Y esclavo al mismo tiempo de mí mismo. Jorge. No, yo también como él siempre dibujé, o sea, mi vieja siempre se acuerda que yo dibujaba abajo de la mesa, no sé por qué, o sea, en el refugio. Hacía mis historietas, no sabía cómo se hacían, o sea, agarraba cuadernos y dibujaba, hasta que empecé a ir a la escuela de Garrecochea en el 80 y pico, mientras laburaba en oficina. Laburaba en oficina administrativa, hasta que en el 88, 89 publiqué en Fierro. Publiqué 3 páginas en Fierro, en el suplemento Óxido, después no pasó más nada. Hice una historieta que presenté en Scorpio, en la revista Scorpio, y salió nominada, que era la historieta Casado. Como salió nominada pero no la publicaron, decidí armar un fanzine. Horacio, vos estabas diciendo que dibujás 8 horas. Yo quiero para empezar ir con el tema del dibujo. ¿Cómo dibujan? ¿Con qué materiales? Después de tantos años de laburar, ¿no? ¿Cómo dibujan? ¿Cómo dibujaban antes? ¿Cómo dibujan ahora? ¿Qué materiales usa? ¿Qué se hace? Yo siempre he trabajado soy analógico por formación, lógicamente. Entonces, trabajaba con lápiz, tintas y habitualmente blanco y negro hasta que me fui a Europa, donde ahí empecé a trabajar a color. Pero ahora, desde hace 5 meses, estoy trabajando con un iPad Pro que me abrió otro canal, otra forma otra puerta, digamos, ¿cierto? Y nada, estoy muy contento. Sigo trabajando en otras cosas, con lápiz, papel y todo eso, como siempre, pero a mi edad empezar un proyecto nuevo con un iPad y con la tecnología, digamos, es estimulante. Es estimulante. Muy. Porque mucha gente diría al revés, ¿no? la gente se ciña a las cosas, uno se queda en lo que empezó en su vida y no cambia. Hay gente que no cambia, ¿no? No, a partir de que empecé esto con el iPad Pro, claro, he podido hacer el espectáculo que hacemos con Cassiari. Él lee sus cuentos y yo lo dibujo sobre la pantalla, se proyecta sobre la pantalla del iPad y se proyecta en una pantalla grande, y eso es otra cosa. ¿Más difícil para sí? Bueno, no, para mí es lo mismo. Ah, es lo mismo. Para mí sí. Ajá. ¿Vos, Jorge, con qué materiales, cómo te movés para laburar? ¿Cómo te movías y cómo te movías? Laburaba con él, o sea, lápiz y tinta, o sea, hoja Schweller, después de poco fui, o sea, con Cazador fui agarrando la mano del Photoshop, y ahora hago una mezcla entre dibujo hecho a mano
y después completo a veces algunas cosas con Photoshop. O sea, y pinto en el Photoshop. A diferencia de él que pinta todo el mundo. Sí. Yo pinto a veces uso el Photoshop para pintar, más que nada, o para poner fondo a veces. O sea, hago una mezcla media rara. Y ahí también como si es más fácil Sí, es más con fácil, pero Photoshop. también a veces uno sí, es más fácil de pintar porque no tenés que andar limpiando pinceles. Sí, después pero el de eso. resultado, El resultado es algo que queda en la pantalla y no queda en por ejemplo, vos ves los originales colorosos espectaculares, acá queda con una impresión. claro. O sea, no te queda el original propiamente dicho. Claro. Te queda algo de lo que en realidad hiciste. O sea, en el papel. Pero no, después en el resultado final no te queda. Ese es el problema, por eso trato a veces de hacer todo no en color, pero sí el blanco y negro en papel, que es lo mejor. Para mí es lo mejor por el tema ese, de que se pierde el original. Yo también soy como es de la vieja escuela, yo prefiero ver el original y tener una mano. Pero bueno, a veces por una cuestión de... Yo tengo 40 años de originales de tiras. Claro. Entonces, ahora no tener los originales de estos, bueno, mira, no me importa perder. ¿Cómo se empieza a crear un personaje de algo como los que tienen ustedes? ¿En base a qué ideas? ¿Cómo les surgió a ustedes alguno de los personajes, digamos? Bueno, el Loco Chávez lo están enfocando ahí. Lo mismo, dale, estamos. Estamos los dos. El Loco Chávez empezó con... Yo era muy amigo de Trillo y supimos de que Clarín estaba buscando a alguien para sustituir a Arancio, que estaba en aquel entonces, y digamos concursamos con el Loco Chávez. Y lo empezamos a hacer, a los 2 meses o 3, el personaje que era un aventurero que andaba por ahí, lo trajimos a Buenos Aires y ahí se tomó cierta importancia como personaje. Y realmente nació con su carnadura, digamos, cuando un director de cine, Carlos Galestini, se interesó para hacerlo en cine. Y nos llamó, nos preguntó bueno, la primera pregunta que nos hizo a Carlos y a mí es cómo nació el Loco Chávez. Y bueno, ¿dónde nace el Loco Chávez? Entonces Carlos le empezó a explicar de que estábamos en la revista Mengano y nos enteramos, ¿cómo nació? Ajá. ¿Dónde nació? Entonces, hay que hacerle una biografía. Háganle una biografía y le van a dar carnadura. Entonces le hicimos una biografía que nunca salió, pero que nos dio, y eso es una forma de hacer personajes, es hacer una biografía antes de que salga, cosa que te da una seguridad y te da un perfil que después es muy difícil salir. O si salís, le estás mintiendo al lector. Sí, entonces, el Loco Chávez lo hicimos, que nació en Barracas, que era hincha de Racing, que el padre era ferroviario, que la mamá era ama de casa, que él era un periodista freelance y que después se metió en un diario. Y ese tipo de cosas las fuimos redondeando y quedó un personaje sólido, digamos, ¿no? Y esa es la manera, me parece, de trabajar el personaje, y eso es lo que hicimos con el Loco Chávez. El cazador, ¿cómo nació? El cazador nació... ¿Tuvo una biografía? Claro, no había una biografía, había un primer cazador que era el que tenía la estrella en la frente, que es el que salió el que mandé al concurso de Scorpio, salió en un fanzine que se llamó Arkham, que armé yo, Ramírez y yo iba a imprimir fotocopias así, y bueno, ahí salió el primer cazador. Era totalmente distinto al que después salió, era tipo Batman, pero con una mirada más sudamericana. No tenía una historia, nunca aclaré el origen ni nada. Después de eso salió una revista de 3 partes, 3 números de ese cazador. Y después nos juntamos con Claudio Ramírez y Ariel Olivetti y decidimos llevarle una propuesta a Cassioli, que era hacer una revista con 3 historias. Cassioli, que era medio visionario en eso, dijo, no, o sea, para eso está la Fierro.
convenía y convenía hacer una historieta de un personaje solo, estilo Beasley, que era lo que estaba pegando en ese momento. El personaje Beasley era lobo. Pero ¿en qué se basó? ¿Se basó en algo el cazador, el personaje? El lobo de Beasley. O sea, el lobo de Beasley era algo ultra violento para lo que era el cómic americano. Un poco mezclamos después Red, las todas esas cosas en esa mezcla, pero sobre todo era el lobo, pero en esa mezcla salió el cazador. O sea, no había un origen como dice él al principio. El origen recién salió en el número 7, porque o sea, teníamos que plantear un origen, se hizo un origen serio, y como siempre muchos personajes como Morfín y todo eso era muy importante. Sí, ¿y en dónde aparece Racing? ¿No? Para los dos, digo, ¿no? ¿Dónde aparece Racing? ¿El camino? ¿Por qué? ¿Dónde? Sí, o sea, eso fue solo una charla que tuvimos con Ramírez. Me dice, ¿de qué lo hacemos? Le digo, de Racing. O sea, no. Pero ¿por qué hinchas, no? ¿Por qué hinchas? Tan fanático. O sea, primero por el color argentino, y en esa época Racing le iba muy mal, o sea, en los 90 le iba muy mal, claro, y dijimos, bueno, va justo para el personaje. O sea, yo de a poco me fui haciendo por ahí, yo de Racing, ¿no? Que lo que era, no sigo el fútbol, pero sí me cae bien. Racing no me parecía que fuera ni de River ni de Boca, que hubiera sido más marketinero, pero no me gustaba. Era eso Independiente, o sea, los dos. Y yo dije, no, de Racing, aparte por los colores, o sea, por un montón de cosas convenía que fuera de... Y hoy que son buenos tiempos, te digo, para el cazador, que era un medio bizarro, ¿cómo ser hincha de un equipo más ganador, digamos, cómo se...? Sería igual, o sea, yo pienso que el hincha de Racing es hincha de Racing, le vaya bien o le vaya mal. Por eso que también parte lo elegí, porque era como que bancaba toda esa época que era jodida. El hincha de Racing es intenso. Claro. Sí, bueno, como todo hincha, pero bueno, o sea, a mí me parecía que en esa época había que bancar, claro, había que bancar todo un equipo que andaba mal. ¿Y el loco? En mi caso, claro, cuando a Carlos el fútbol no le interesaba demasiado, pero yo dije, bueno, lo hacemos hincha de Racing. Y el ser hincha de Racing era, como en todo, era un segundo plano, no es que ejercía ni militaba de hincha de Racing. Algunas veces sí hemos hecho comentarios, pero muy esporádicamente sobre que él era de Racing, ¿no? Sí. Pero, y para el hincha de Racing, que es muy fiel y seguidor y no sé yo cuánto, quedó desde el principio que era hincha de Racing, entonces era más el lector del Loco Chávez de Racing, que militaba como el loco de Racing, que nosotros mismos, porque no lo podíamos poner siempre en circunstancias racinguistas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, no era una historieta de Racing. No, por eso. Pero sí, quedó en el imaginario de que era de Racing, y eso es así. Además, las veces, ya muy posterior, cuando Racing salía campeón o algo por el estilo, yo en la tira siempre dibujé algún festejo del autor o de los personajes que yo he hecho. Siempre. Vos sos cordobés. Sí, pero viví un año. Siempre viviste acá. Viví en 14 pueblos, sitios diferentes. Mi viejo era bancario, entonces andaba todos lados. Entonces nací en Córdoba, pero viví un año nada más. ¿Y estabas por acá para ser hincha de Racing? ¿Cómo estabas por acá? O... No, yo soy hincha de Racing desde que nací. Esto es más allá. Porque mi abuelo vasco vino a principios del siglo pasado, ¿no? Y se hizo hincha de Racing. Y lo hizo a mi viejo y a los 7 hermanos, 6 hermanos de Racing. Hay uno solo que desertó y es de Boca, era de Boca. Y yo hice, mi hermano era de Racing, mis hijos son de Racing y mis nietos eran de Racing, son 5 generaciones de Racing. Así que eso es genético, y el que no es de Racing no es de la familia. Yo digo que siempre mucho lo veo con periodistas también, que siempre
no digo, porque todos dicen que tu club es medio especial, siempre todos los hinchas dicen que tu club es especial, pero sí noto que la gente de Racing siempre enseguida dice que es de Racing, en una charla, en alguno me está pintando, en lo que sea que esté, siempre dice, bueno, yo porque soy hincha de Racing tal y cual cosa, ¿no? No sé si les parece. Sí, por eso lo elegimos en parte del Cazador, y yo me acuerdo que también en Loco Chávez en las paredes tenía el banderín de Racing. Sí, por ahí aparecía graffiti de Racing, Claro. eso sí. El loco, ya te habrán preguntado, no sé si yo mismo te pregunté o nunca más volverá a aparecer el Loco Chávez. No, porque es un personaje que yo no soy partidario de los regresos. Ajá. Y además no está Carlos, entonces Claro. no sería lo mismo. Claro. Y después el Nene Montanaro Era de Racing. también era de Racing. ¿Y por qué el Nene Montanaro? Y por lo mismo, de Racing. Ajá. El padre era quinielero, la madre era Mano Santa, el nene, y él era de Racing, hijo de Eros, y tenía una forma de ser. Era el Loco Chávez más joven, pero con otro ámbito familiar. Y el caso de la historieta que hago ahora en Clarín, que es lo que hay, cuando empezó, era toda la familia, ahora la he derivado y es un solo personaje, desde hace bastante tiempo, pero la hermana del personaje se pone de novia con un hincha de Racing. Algo tenía que aparecer, claro, Sí. digamos, sí. Pone de novio con un hincha de Racing y hay varias tiras en donde se habla de eso. Y vos tenés una historieta en Barcelona que es parecida, digamos, ¿no? Familia tipo... No, esa es... yo hacía familia tipo para el periódico de Barcelona. Ajá. Me echaron de ahí por pagos y todo eso. Sí. Y empecé la tira acá llamándola de otra manera. Pero es lo Claro, mismo. es lo mismo, Nada más cambió un personaje. pero por eso, por curiosidad, la tira que es española. Acá hay- era del Barça. Ah, era, claro. Yo soy del Barça y del Racing. Ajá. La mitad de es decir, dentro de muy poco, la mitad de mi vida la voy a Ya en España. Claro, van a ser 40 años de argentino y 40 años de español. 40 años de español, o de catalán. Y en Cataluña, ni bien llegué, me hice hincha del Barça. Yo no renuncio para nada a Racing, Claro. pero me hice hincha del Barça porque cuando uno se va cuando te vas de tu país, buscas señas de identidad que te ayuden a incorporarte a la sociedad, Claro, ¿no? claro. Que es difícil vivir afuera. Claro. Cuando yo fui con 40 años acá, entonces yo tenía las raíces. Allá me hice del Barça y eso me ayudó. Para colmo, el primer partido que di del Barça en el Camp Nou fue un Barça Madrid que ganó el Barça con 2-1 con un gol de Diego, jugaba en ese momento. Jugaba en ese momento, claro. Y ahora con Messi, como no se hace hincha del Barça. Desde antes, desde hace, qué sé yo, 10 años, 12, uno se hace fanático del Barça. Jorge, vos viniste de Uruguay de chico, Sí. pero futbolísticamente el Uruguay, ¿tenés algún club, algo que siga? Nacional. Los bolsos, el bolso, Claro. sí, te gusta Nacional. Ajá. Claro, era de Nacional, porque mi viejo, si mal no recuerdo, era de Nacional. Después acá todos siguieron de arriba, salvo mi hermano que era independiente. O sea, pero toda mi familia es de arriba. No era, en el momento era como también, cuando iba a la primaria era de River, en un momento la verdad que no me interesa Ajá. nada de eso y no me iba como club. Después me hice de Racing más por Cazador. El Cazador te hizo terminó haciendo Sí. pana de Es Racing. al revés. Claro. Yo hice a mi personaje de Racing y a él el personaje lo hizo de Racing. Está bueno eso. Sí, sentía como que era como algo que realmente lo representaba y me cae simpático el club.